Conversamos a esta hora en Radio Infinita con Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, además director del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad Central, a quien le damos las gracias por estos minutos durante esta tarde. Edgardo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas tardes, Edgardo? Matías. Buenas tardes, Paola. ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarles. Todo muy Lo mismo bien, decimos. Edgardo. Oiga, usted le tocó ser subsecretario de Relaciones Exteriores, además de otros cargos, ¿no? Pero subsecretario de Relaciones Exteriores durante todo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Dentro de esos años también le tocó ser subsecretario de Relaciones Exteriores durante la primera mitad del primer gobierno de Donald Trump. Entonces, sin duda algo sabe cómo se mueven este tipo de cosas a propósito de la candidatura lanzada oficialmente ayer de la expresidenta a la Secretaría General de la ONU. Primero quería preguntarle a grandes rasgos qué le parece antes de entrar en la viabilidad y los procesos que se vienen. Bueno, me parece una noticia que debemos tomar como un hecho positivo, porque es un hecho de la causa que no todos los estados están en condiciones de postular una persona a un tan alto cargo como es el principal cargo individual existente en Naciones Unidas, como es la Secretaría General, el secretario general. De tal manera de que ese es un hecho que hay que tomar como positivo, porque indudablemente que la expresidenta Bachelet reúne condiciones para poder postular a un cargo de esa naturaleza. Desde luego, su condición de jefa de Estado y de gobierno por 2 periodos. Fue, como sabemos, en el caso de nuestro país, pero además tiene un amplio conocimiento del sistema de Naciones Unidas. Ella ocupó el cargo más alto en ONU Mujeres, y además en un tema que es uno de los pilares de la Organización de Naciones Unidas, como es encabezar el sistema que dice relación con los derechos humanos, con su promoción, con su respeto, con su protección, de tal manera de que es una persona que goza de un prestigio innegable, de un conocimiento del sistema, y es además reconocida internacionalmente. Estas son condiciones que creo que están a la vista y que permiten avisorar de que es una postulación que tiene sustento. Edgardo, yo coincido con usted que tiene mucho sustento. Las condiciones de Michelle Bachelet, el prestigio es innegable y creo que se me ocurre que eso es algo que más o menos es consensuado en Chile. Digo más o menos porque, bueno, somos demasiados para estar de acuerdo en algo, pero tiendo a pensar que hay bastante transversalidad en torno a eso. Pero lo que yo quería preguntarle es la pertinencia de hacerlo ayer y de que lo hiciera el propio presidente Boric, porque mi percepción, y corríjame o cuéntenos su opinión si es que es distinta, es que esto le venía muy bien al presidente Boric. Le venía muy bien a él, le permitía hacer un guiño a su gente, bueno, a la propia Michelle Bachelet, en fin. Pero yo no sé si le venía tan bien a la candidata, que supongo que es lo que realmente importa, al menos en esto. Sin lugar a duda que importa el hecho de que haya un contexto apropiado para poder desarrollar la candidatura. Ahora, es difícil encontrar otra oportunidad en que exista más visibilidad para señalar o para anunciar la postulación que la intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre todo en el contexto que se da esta Asamblea General. En primer lugar, se están cumpliendo 80 años de existencia de la Organización de Naciones Unidas, que como sabemos fue creada el año 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Fueron 50 estados, a la cual se agregó uno más, que fue Polonia, rápidamente, por lo tanto se habla de 51 estados, miembros originarios de la Organización de Naciones Unidas. Entre esos 51 estados está Chile. Chile es miembro originario de Naciones Unidas y por lo tanto también es un referente en este plano. Hoy día son 193 estados, ¿no? Edgardo, déjeme desviarme un poquito porque estamos claros en que no hay una vitrina
más importante que esta, ¿no? Más grande y además, como dice usted, en un aniversario redondo se hacía incluso más visible. Mi pregunta más bien tiene que ver con mezclar en la misma alocución todos los parabienes, digamos, y los buenos deseos para que pueda ser Michelle Bachelet quien ocupe ese cargo, con todo el resto que dijo el presidente. Y en este caso ni siquiera quiero comentar sobre porque podemos estar de acuerdo con muchas cosas que dijo, pero dado que casi todo lo otro que dijo va a ayudar a enemistarse aún más con el presidente Trump, insisto, con o sin razón, digamos, pero va a ayudar necesariamente a eso. La pregunta entonces es si es pertinente como estrategia de campaña, digo, hacer esto dejar, digamos, las dos cosas tan unidas en un mismo discurso, tanta crítica al presidente Trump, tanta crítica a todo lo que el presidente Trump representa, y luego, bueno, postular a esta supercandidata. Ahora, usted toca diversos temas, sin duda, y están ellos presentes, pero yo me quedaría con un aspecto fundamental. Dígame. El discurso del presidente está enmarcado en el propósito, en los propósitos y en los principios de la propia Carta de la Organización de Naciones Unidas. Y eso es muy importante y muy significativo, porque eso forma parte de una continuidad en la política exterior de nuestro país. Nuestro país se ha caracterizado, en épocas, por supuesto, en que ha imperado la democracia, en desarrollar su política exterior en función de determinados principios. Desde luego, el compromiso con el multilateralismo. Y el eje central de ese compromiso con el multilateralismo está en el fortalecimiento de las organizaciones internacionales, partiendo por la Organización de Naciones Unidas. Luego, el apego al principio de universalidad de los derechos humanos, que es un elemento, como lo decía al comienzo, eje de la Organización de Naciones Unidas. Tercero, el compromiso con la paz y la seguridad internacionales, que son aspectos vitales y que implicaron una mutación al término de la Segunda Guerra Mundial, porque se dejó al margen de la juridicidad internacional el uso de la fuerza como instrumento de las relaciones internacionales y se consagró la obligación de los estados de resolver sus controversias por vías pacíficos. A eso agregamos el compromiso irrestricto con el derecho internacional, que engloba todo. El respeto a los tratados internacionales, el principio de pacta sunt servanda, vale decir, los tratados deben ser cumplidos y cumplidos de buena fe, y los estados no pueden recurrir a su derecho interno como argumento para dejar de cumplir el derecho internacional y particularmente los tratados. Y los temas emergentes, algunos de los cuales, y ayer en el propio discurso el presidente Trump no lo ponderó favorablemente, como por ejemplo la emergencia del cambio climático, que es una realidad, más allá de lo que diga el presidente Trump. La emergencia del cambio climático es una realidad, y un presidente como el presidente de Chile no podía dejar de manifestar el compromiso con aquello. La emergencia de temas nuevos, como el caso de los temas de género, la situación de la mujer. Entonces, en verdad, en lo que son los principios tradicionales, los propósitos tradicionales de las Naciones Unidas, más estos temas emergentes, Chile ha tenido una conducta más allá de los gobiernos que correspondan. El tema, por ejemplo, palestino, ha sido una continuidad. Tenemos que tener presente de que fue bajo el gobierno del presidente Piñera que se reconoció el Estado palestino el año 2011. Entonces, ese sería el eje que yo valoraría en este cuadro, más que otras situaciones que son conjeturas, que son válidas, pero no dejan de ser aquello, y yo entiendo que los jefes de Estado, y particularmente los que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tendrán que ponderar el apego no a estos principios, a estos propósitos que tienen las Naciones Unidas. Ahora, Edgardo, y me quería detener ahí en la práctica, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades ve usted de que efectivamente esta candidatura, con el respaldo que hay internacionalmente a la figura de Michelle Bachelet, con lo que se conoce, con el respeto que hay hacia su trayectoria,
eventualmente llegue a puerto, pensando que, como usted menciona, hay miembros permanentes del Consejo de Seguridad, esos tienen poder a veto, y uno podría contar 3 que podrían eventualmente vetar el nombre de la expresidenta: Estados Unidos por el color político hoy en día y por la forma en la que lleva la política internacional Donald Trump; China por el informe que realizó en su minuto la alta comisionada de los derechos humanos de ellos; y Rusia por la postura que ha tenido también respecto al conflicto en esa materia. Se ve muy difícil, no sé si usted coincide. Nada de esto es fácil. Toda postulación, sobre todo a un cargo de esta naturaleza donde compiten ciertamente personas que tienen credenciales probadas. Los estados que quieran presentar nombres van a presentar nombres con currículum sólidos. Indudablemente que nuestra expresidenta tiene su currículum sólido y por lo tanto tiene argumentos, tiene elementos, tiene credenciales para poder competir. Eso es lo primero que uno tiene que establecer. Pero, por cierto, esta no es una cosa que no exija de rigurosidad, de una campaña sólida, de cohesión en nuestro país también. Eso es importante, que haya aquí una visión de Estado frente a este hecho y que sea mirada esta candidatura como un elemento que favorece nuestro interés como Estado y nuestro posicionamiento en el plano internacional. Ciertamente que es un proceso que tiene códigos claramente establecidos. Desde luego aquí la participación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene 15 integrantes, 10 estados que son miembros no permanentes. Chile en los últimos 30 años ha ocupado 3 veces posición de estado con miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y 5 miembros permanentes, los cuales tienen derecho a veto, como usted muy bien lo señala, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Y el derecho a veto se ejerce votando en contra de una resolución. El miembro permanente que quiere vetar una resolución tiene que votarlo en contra. La abstención no implica ejercicio del derecho a veto. Por lo tanto, tiene que dar una opinión en contra para que eso ocurra. Ahora, algunos de los elementos que usted señala pueden significar también fortaleza, no la miremos solo como debilidad. El hecho de que en el cargo de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la presidenta Michelle Bachelet haya hecho valer los principios esenciales que están presentes en la defensa y promoción de los derechos humanos, es un factor de fortaleza más que de debilidad, porque demuestra que tiene la personalidad suficiente, que tiene la autonomía suficiente como para hacer valer precisamente el valor universal de los derechos humanos, más allá de quién sea el Estado que lo viola o la ideología que impera en el gobierno, que en un momento determinado puede estar en una situación de debilidad frente al cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Michelle Bachelet emitió un informe bastante crudo respecto a la realidad de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo. Es cierto que en los últimos parte de su periodo se refirió a una situación concreta en China. En los temas políticos y de conducción de los estados, claro, están presentes, pero yo estimo que finalmente cuando hay que ponderar en los antecedentes, prima la objetividad sobre las condiciones personales, de trayectoria y capacidades que las personas tienen, y en este caso yo estimo que estamos en buena posición para enfrentar esta, llamémosla así, competencia. Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, director además del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad Central. Le queremos agradecer estos minutos para conversar. Que esté muy bien, que tenga muy buena tarde. Muchas gracias, don Edgardo. Muy buenas tardes para ustedes también, y ha sido un placer conversar. Hasta la próxima, don Edgardo. Hasta la próxima. Hasta luego.